ojo un detalle, para traspasar las carpetas, ¿cierto? Al cliente ni siquiera es necesario estar conectado a una red, ¿cierto? No, no necesita ni estar en NAT ni en red interna. Así que independientemente si tiene conexión o no a la máquina de internet, igual se pueden traspasar. Porque una carpeta que pasa del equipo físico al virtual nada más. Claro, no necesita conexión, por si acaso. Para lo único que necesitábamos conexión en el Windows 7, para lo único fue para haber instalado los navegadores. Incluso están las versiones que se instalan offline. Si usted la puede bajar, por ejemplo, en su PC, la offline, y de ahí la copia y la sube. ¿Ya? El que sí necesitamos conexión a internet la semana anterior fue para para el Ubuntu Server, porque él baja repositorios desde la red. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Entonces tengo ya PuTTY, Mozilla Firefox, Chrome, continuamos instalando, ahora vendría FileZilla, ¿Cómo puedo desinstalar algo del servidor? los comandos revoc, apt Porque revoc y el nombre del paquete. sí, lo que pasó es que instalé el cliente, no el servidor al final, y cuando ya tiraba del MySQL, cuando después tiré el comando del servidor y me decía que ya se había instalado. Ah, no, pero entonces ya no hay problema, po, porque son prerequisitos entre ambos. Ay, No necesita. En el caso cuando quiera desinstalar un paquete, así como se instala con el comando apt-get install, y el nombre del paquete, por ejemplo, apt-get install PHP 5, para desinstalarlo sería apt-get revoke y el nombre de paquete. Y lo voy a hacer el ejemplo. Sería algo así. Voy a entrar como root. Supongamos que quiero instalar, no sé, PHP 5 a modo de ejemplo. Bueno, lo tengo instalado ya. Sería apt-get install, ¿cierto? PHP 5. Así instala un paquete, ¿sí? sí. Sí. Entonces, cuando quiero desinstalar un paquete, revoke. El comando revoke desinstala. Hay varios comandos, por esos comandos está revoke, ¿cierto? Que desinstala, pero no borra las carpetas que se crearon. ¿Ya? Lo mismo pasa en Windows, cuando usted instala un programa, van a quedar igual las carpetas de programa y los archivos. Se desinstaló solamente el instalador. Para borrar las carpetas que quedaron creadas, el comando se llama purge. Purge. ¿Ya? Con purge, usted ahí lo que hace es ahora borrar las carpetas de PHP 5. Con revoke solamente desinstala el programa y con purge desinstala y borra. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre los comandos. ¿Ya? Por parte del cliente, entonces, FileZilla. El cliente FileZilla, recordar que es un cliente que se ocupa para subir archivos por FTP, ¿cierto? Esa es la función que tiene. Entonces también lo instalamos. Voy a cambiarle la red dentro de la máquina. ¿Qué cosa? Voy a ponerle la red interna. Claro, cuando ya está lista, no hay que. Ahí la cambiamos a red interna después. Vamos a apagarla, tenemos que apagar la máquina, cambiar la red interna y ahí la encendemos y empezamos a darle dirección IP y configurar las tarjetas, ¿ya? Pero si ya sale todo, ya. Entonces era, instaló todo, actualizó apt-get update, hizo un update en la máquina. Entonces si ya no va a ocupar más la conexión a internet y se aseguró de haber instalado todos los paquetes, ¿ya? La apaga y la tarjeta de red la pasa a red interna, ¿ya? En el caso del Linux. Yo lo voy a hacer acá para que lo veamos también. Y vamos a hacer un repaso de los paquetes. De hecho, si ya los tengo instalados, me va a decir no hay que instalar nada, por cierto. Se va saltando el paso. Ya, FileZilla se instaló. FileZilla, recordar que es el programa o cliente FTP que vamos a ocupar para conectarlo y subir los archivos a la máquina remota. PuTTY es para comunicación por consola a la máquina remota. Luego vamos a instalar MySQL Workbench. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el MySQL Workbench? Es un gestor, ¿cierto? Y un diseñador de base de datos para conectarse a MySQL. ¿Ya? Si usted quiere diseñar sus propias bases de datos, ¿cierto? Lo hacemos con el Workbench. También lo instalamos en forma completa por defecto como lo trae. El último que vamos a instalar va a ser el Adobe Flex, ¿ya? Que en el Adobe Flex tenemos que hacer la instalación y revisar también su activación. ¿Ya? Los otros software que les pasé en otras carpetas que se llaman Joomla o e-commerce, todo eso no van por el momento. ¿Ya? Eso se guardan hasta
hasta unas próximas clases. ¿Ya? Ahí está ya MySQL Workbench. Solamente lo vamos a levantar para mostrarlo. Del Builder, el periodo de prueba, no. Es que tenemos, esta es una versión estudiantil, así que tengo el código para entregárselo. Lo vamos a activar después, no hay problema, se puede activar en un rato más. Ya, MySQL Workbench, recuerden que ¿para qué sirve? Es el software para conectarse a un motor, a un gestor de base de datos, un software. Nos permite administrarlo también, ver el rendimiento, ver los procesos que corren y también hacer consultas SQL. Como no tenemos nada listo, cerrar, FileZilla, probar, cerrar. Y nos faltaría el software Adobe Flex, ¿ya? Ese lo instalamos. Adobe Flex viene el instalador que se llama FB3 y vienen 3 carpetas que son ejemplos que vienen listos, que los vamos a revisar después, de algunos sitios en los cuales hay que hacer algunas pruebas, ¿cierto? Como el nombre del módulo, pruebas de sistema. Tenemos unos sitios de ejemplo para revisar código más adelante, ¿ya? Entonces instalamos el Adobe Flex, FB3Win se llama el archivo, y lo instalamos por defecto. ¿Ya? Vamos viendo algunas cosas que pide. Ahí les voy a explicar qué cosas se agregan y cuáles no del instalador, ¿ya? Es una versión educacional, así que tenemos un código de activación educacional. Se lo voy a pasar también para que ustedes mismos lo activen después. Y lo puedan usar las veces que quieran. ¿Ya? Este programa, el Adobe Flex Builder, ¿qué función cumple? Es un software desarrollado por la empresa Adobe y es un editor de programación extrema. Así como hay software que trabajan con programación orientada a objetos, que por ejemplo sería NetBeans, ahí tendríamos un ejemplo. Hay software que trabajan con programación estructurada, por ejemplo Aptana, por ejemplo un software de programación en C. Y también existen software que programan o trabajan con programación extrema. Y como yo les mencioné en algún momento, la programación extrema consiste en programar en cualquier orden sin tener requerimientos y hacer aplicaciones lo más rápido posible, ¿cierto? En corto tiempo tener una aplicación funcionando completa, ¿ya? Y eso implica que tenga interfaz, que tenga base de datos, que tenga validaciones, ¿cierto? Todo lo que usted se podría demorar, por ejemplo, en una semana programando, lo podría hacer aquí en una clase. Entonces, rápido, ¿ya? Pero lo vamos a trabajar también en su momento. Entonces vamos a hacer la instalación solamente del Adobe Flex ahora y ver algunas recomendaciones con respecto a qué paquetes se agregan y cuáles no se agregan, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Incluso la activación da un periodo de prueba y lo vamos a activar en su momento, ya, no es necesario todavía. Igual yo les voy a mandar el código a su correo, ¿cierto? Para que lo tengan y si quieren lo activan. O si quieren ya instalarlo después en su PC y trabajar con ello. Aquí como vamos a trabajar en la máquina cliente, lo que estamos planteando nosotros es que aquí vamos a programar, ¿cierto? Y vamos a ir subiendo el código al servidor y haciendo las pruebas en terreno, ¿cierto? Ver cómo en un sistema en producción se van ejecutando, ¿ya? Porque yo creo que lo que más han hecho, lo que más han trabajado, quizás en otros módulos, es que programan en su propio PC y instalan todo en el PC, ¿cierto? Y hacen pruebas locales, luego localhost, pero en realidad siempre cuando localhost tienen la probabilidad más alta de que funcione, pero cuando lo hacen en un servidor real, tienen más altas probabilidades de que falle y no funcione. Entonces, tenemos que probarlo como sería en un servidor real, ¿ya? Y esto también recuerden que lo vamos a implementar ¿dónde? En GNS3, ¿cierto? Con router, ¿cierto? Con una red de datos. Pero mientras instalemos las cosas antes de traspasarlas. Adobe Flex, para que ya lo vayan instalando. Ojo, está solamente disponible en inglés. Adobe Flex Builder es un programa que también integra a otras plataformas y de hecho ahí ven a qué nombre hace mención. Eclipse, ¿cierto? Eclipse es un software para programar, ¿qué cosa? En Java y aplicaciones mobile, ¿cierto? Para Android. Entonces también podríamos ocuparlo para otros objetivos también. Trae plugin incluido. ¿Ya? Es desarrollado por la empresa Adobe, ¿cierto? Adobe, que Adobe fabrica o desarrolla varios software para programación, por ejemplo Dreamweaver, uno de ellos, Flash Player, Flash también es de Adobe, ¿ya? Y en este caso declaró Flex Builder, que es una plataforma de programación externa, ¿ya?
Miren la instalación, ¿cierto? Vamos viendo las partes principales, uso licencia, licenciamiento. Esto es una licencia de tipo educacional la que vamos a utilizar, así que no hay problemas con pago, ¿ya? No hay crack ni nada de ello, ya tampoco, ¿ya? Es una versión oficial, pero es para estudiantes. Yo tengo un registro en Adobe, entonces me permite tomar el software y ocupar la licencia para clases. Y la puedo ocupar las veces que quiera. Si tengo un curso de día alumno, las 10 licencias son para día alumno. ¿Ya? Ya. Esto les recomiendo que desinstalen o desmarquen cuando instalemos el Adobe Flex. ¿Ya? Por ejemplo, me pide si quiero agregar otros paquetes, ¿ya? Otros paquetes opcionales. Entonces dice que podría ocupar, ¿cierto?, algún plugin de Java para Eclipse, pero en este caso nosotros no vamos a trabajar con Java, así que no lo instalamos, ¿ya? Ni tampoco las extensiones de ColdFusion. ¿ColdFusion qué? A veces me preguntan qué es ColdFusion. Es un lenguaje de programación que lo desarrolló la empresa Adobe. Y es una mezcla, es un programa medio híbrido, es una mezcla de PHP, una mezcla de HTML, y por lo tanto se pueden hacer sitios web, se pueden hacer sitios con gestor de base de datos. No es muy popular en realidad el lenguaje, es cierto, se compila solamente o funciona programando en plataforma Adobe, ¿ya? Pero hace lo mismo que haría, por ejemplo, PHP, lo mismo que haría HTML5, se pueden hacer interfaces, formularios, cajas de texto, conexión a una base de datos, etcétera, ¿ya? Pero tampoco lo vamos a trabajar hoy día, así que no, en este caso no marcamos ninguna de las dos opciones. Sí dejamos activado lo que es Adobe Flash Player para Explorer, para Netscape, que también instala el componente para Mozilla, ¿ya? Para hacer las pruebas, ¿ya? Eso es. Bien hasta ahí, ¿cierto? Para ir remarcando en el video. No instalamos ningún componente, solamente los que trae para los navegadores, ¿ya? Y la instalación nos requiere aproximadamente 500 megabytes, es lo que ocupa en espacio disponible el software para desarrollar, ¿ya? Y ahí por ahí me explica que se adapta a los navegadores. Recuerden que las pruebas tenemos que hacerle más de un navegador, porque los resultados no son iguales visualizar un sitio en Chrome que en Mozilla, ¿cierto? HTML5, si bien es una tecnología que funciona por el lado del cliente, por el lado del navegador, pero no se visualiza de la misma forma. No veo igual HTML5 en Mozilla y en Chrome. Lo instalamos y eso era como la parte inicial solamente para que consideraran qué cosas se instalaban y cuáles no. Y vamos con el proceso de instalación. Ya, y la instalación después termina, ¿cierto? Como todavía no vamos a ocupar el software, vamos a ir revisando solamente que se instaló. ¿Ya? Y ahí va a estar el programa Adobe Flex Builder, ¿ya? Vemos un poquito la interfaz, cómo levanta. Y recuerden que para poder trabajar con Adobe Flex Builder requiere que esto esté funcionando, ¿ya? Adobe Flex Builder no trabaja en forma local, no levanta un servidor local, requiere que todo el código y todos sus sitios estén corriendo ya previamente. Por lo tanto, uno programa y el código fuente se va actualizando inmediatamente en un servidor. Entonces, lo más probable es que si yo quiero hacer un proyecto ahora no me deje, porque dice que todavía no está el servidor web instalado, todavía no hay un servidor de base de datos corriendo, todavía no hay un servidor FTP para subir las páginas, ¿ya? Así que solamente podemos llegar a la prueba de que inicie el programa. Los proyectos se trabajan en la nube acá. Entonces, usted está programando en su equipo, pero su código está en otro lado. Yo termino de ejecutar algo, por ejemplo, hice un cambio a la página, le puse, no sé, pues estoy haciendo un formulario de un sitio web y, no sé, pues le puse un botón nuevo y yo salvo el proyecto y el código inmediatamente por debajo lo sube al servidor en segundo plano. Entonces tú vas viendo los resultados inmediatamente. Yo estoy programando mi sitio y los clientes que están viendo mi sitio inmediatamente ven los resultados. Entonces se trabaja en tiempo real en la programación. A diferencia de otras plataformas, como la programación estructurada, por ejemplo, usted tiene que hacer su código, revisar lo que funcione y sobreescribir todo lo que había antes. Y eso podría estar una semana haciendo los cambios recién para que se vean los resultados. Aquí los resultados los ve inmediato. Estoy haciendo un cambio y las personas que están conectadas a mi sitio van viendo inmediatamente los cambios que van teniendo mi sitio. Y eso se llama programación extrema o programación XP. ¿Ya?
¿ya? Programar lo más rápido posible, ¿cierto? Haciendo modificaciones en tiempo real de los sitios y haciendo cambios, porque generalmente se piden, ¿ya? Cambios de último momento que pueden surgir, que los requisitos cambiaron y tengo que hacer toda una reestructuración, aquí lo puedo hacer. No así con la programación estructurada, ¿cierto? Un cambio que me pidan significa que mi sistema o mi software tiene que ser totalmente distinto. No se pueden hacer cambios en la programación estructurada, si es la programación XP. ¿Ya? Bueno, me pide el código licencia 61 días, lo vamos a activar después en Purchase. Yo le voy a mandar el código ahora, el correo que me llegó de Adobe, para que usted después lo copie, ¿ya? Entonces, mientras, lo dejo como versión trial, ¿ya? Versión trial. La interfaz que tiene Adobe Flex, como cualquier software de Adobe, usted, ¿cierto? Se les va a hacer bastante familiar y tiene dos partes. Pueden ver la vista código y la vista diseño. Se puede trabajar en dos formatos, ¿ya? Y por ahí me explica, ¿cierto? Y unos ejemplos que vamos a subir después, de que miren los tipos de aplicaciones que puedo hacer. Explicaciones con trabajo con base de datos, intercambio de datos, web service, como los que usa Amazon, ¿ya? Y aplicaciones de tiempo real. Así que ahí podemos hacer varios tipos de proyectos. Y lo voy a cerrar, no puedo hacer nada todavía, ¿cierto? No tengo el servidor. Ya con esto, en el equipo cliente, tendría como todos los software a trabajar. De hecho, los voy a dejar como acceso directo. Rodrigo ya más o menos tiene claro lo que hay que instalar, ¿cierto? Sí. Los programas, ¿cuáles son? Marcela también, ¿sí? Ujú. Tendríamos, resumen, MySQL Workbench, ahí dejé el acceso directo, listo. PuTTY, listo. Adobe Flex, listo. Navegadores, listo. FTP, FileZilla. Cada uno va a cumplir una función, ¿cierto? Con todas estas plataformas que tenemos por acá integradas, nosotros podremos ya trabajar en sistemas distribuidos, ¿cierto? Trabajar remotamente en una nube, en un sistema, en un servidores propios, servidor arrendado. Si bien aquí nosotros levantamos un servidor Ubuntu, que va a ser un servidor de aplicaciones para trabajar de forma remota, esto se podría haber arrendado, por ejemplo, una plataforma como Amazon, ¿cierto? A Amazon, a Microsoft también tiene plataformas de arrendamiento como Windows Azure o Azure, ¿ya? Que también ellos arriendan servidores. Vamos a echar un vistazo por si a ustedes les interesa esto después proyectarlo más adelante y cómo lo arrendaríamos, ¿ya? Porque a veces el arrendar servicios es más barato quizás que implementar los propios. Tener un servidor corriendo las 24 horas que requiere enlaces dedicados de internet, requiere electricidad, requiere un lugar donde esté, ¿cierto? No, y las condiciones controladas. Entonces necesita tener claro ciertos gastos, ¿ya? Entonces también podría hacer lo mismo, lo que estamos haciendo nosotros con esta máquina virtual. Ahí vamos a ver mira, alguna experiencia por aquí, mientras terminamos de instalar. ¿Cuáles serían las alternativas? La alternativa de trabajar en la nube para hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero con servicio arrendado, ¿ya? Entonces, alternativas disponibles, una de ellas sería Amazon Web Service, ¿cierto? Veamos la primera, ¿ya? Amazon Web Service, ¿ya? Nos permite a nosotros tener Cloud Computing. La Cloud Computing no solamente se entiende como las plataformas en las cuales almacenamos datos. Hoy día a cualquier persona usted le pregunta de la Cloud Computing y se imagina que es un servidor de archivos, ¿cierto? No, ¿qué tiene un Cloud Computing? Sí, ¿qué es lo que hace? Yo guardo archivos. Para un usuario, quizá una persona no del área, piensa que la Cloud Computing no solamente es Dropbox, dice. Cloud Computing, Dropbox. OneDrive, Mega, ¿ya? Son Cloud Computing, pero la Cloud Computing es un poquito más que ello. La Cloud Computing en realidad, si bien es almacenamiento, ¿cierto? Es tener servidores de almacenamiento, pero también se pueden tener servicios de base de datos y servicios de cómputo en la red. ¿A qué se refiere? Que yo puedo hacer máquinas virtuales según mi requisito y tenerlas corriendo en otro lugar. Y las veo como si fuesen físicas aquí, ¿ya? Por lo tanto, esto podría haber sido que el cliente lo hubiéramos implementado nosotros
y arrendar los servicios en la nube, ¿ya? Lo único que necesitamos es tener una conexión a internet, nada más que ello. Y las cuentas, obviamente, pagarlas mensualmente. Los servicios son de acuerdo a lo que voy agregando, ¿ya? Si quiero un gestor de base de datos más potente, más luquita. Si quiero más espacio de almacenamiento, más luquita, ¿cierto? Si quiero una máquina más rápida, Eso. un servidor más rápido que tenga más RAM y un procesor más potente, más luquita, ¿ya? Uno va armando en realidad a la medida de lo que necesita, pero sirve también para comenzar en forma básica un programador. Si tú quieres generar tus propios proyectos y empezar ahora a trabajar con pruebas de sistema, también sería válido arrendar en Amazon Web Service, ¿ya? O sea, tú armas a la medida, que esa es la diferencia que había con empresas antiguamente que te ofrecían un servicio que era estático. O sea, era esto o lo otro, ¿ya? O tengo un servicio muy grande o un servicio muy pequeño. Lo bueno de esto, de estas plataformas actuales de la cloud computing, es que uno lo adapta de acuerdo a lo que necesita, ¿cierto? Es como cuando tú vas al supermercado y vas metiendo los productos a tu carrito de lo que yo quiero. Y esto es lo que necesito, y esto es lo que me sirve para mí, y pago por lo que uso, ¿ya? No pago por servicios que en realidad son innecesarios, ¿ya? Entonces, una plataforma de estos productos sería Amazon Web Service, y lo que hacen ellos es armarme, ¿cierto?, según lo que necesite. Por lo tanto, yo podría empezar a armar un server que tuviese, por ejemplo, un servicio web como Apache, que tenga un tipo de base de datos con algún motor, que tenga discos de almacenamiento, ¿cierto?, que compile el lenguaje de programación. O sea, lo puedo armar para lo que necesite. Esa sería una opción. Amazon Web Service, una, ¿ya? Otra opción que podemos encontrar en el mercado es esta. Si la han escuchado hablar, Windows Azure. ¿Qué es lo que hace Windows Azure? Lo mismo en un servicio que ofrece Microsoft, que también es trabajar en la nube, en la cual uno arma máquinas virtuales según lo que necesita. Y a pesar que el nombre puede ser engañoso y tú piensas que solamente son máquinas Microsoft, Microsoft arma máquinas de todas las plataformas en estos sistemas. Yo puedo armar un Linux, un Red Hat, un CentOS, un Ubuntu Server, y tú lo diferencias, lo que contrata acá son horas de uso, ¿ya? Ejemplo, en Amazon Web Service tú pagas según el servidor que estás armando, ¿cierto? O sea, si yo quiero que mi servidor tenga 1 GB de RAM, pago ciertas lucas. Si quiero que tenga un disco SSD de 1 tera, cierta plata. Si quiero que tenga implementado Apache, cierta plata. Entonces, entre más cosas le agrego a la máquina en Amazon, más pago. En Microsoft, usted puede armar máquinas gigantes, ¿ya? O máquinas pequeñas, y la tarifa es la misma. Lo que uno paga es la hora de uso. Tú contratas horas de uso. Es decir, ¿sabe qué? Yo soy un programador y en mi horario fuera de trabajo, por ejemplo, voy a utilizar la plataforma de 8 de la tarde a 12 de la noche. Entonces tú compras horas. Compro horas de uso. ¿Sabe qué? Quiero un voucher, un ticket que me permita entrar a 50 horas al mes. Entonces tú podrías armarte un mega servidor por una plataforma gigantesca, pero pagas las 50 horas de uso, de conexión, ¿ya? O podría hacer un servicio en el cual, por ejemplo, necesito 1 hora a la semana. Tú pagas la hora que usa la plataforma. Y eso te permite subir sistemas y probarlos y después desconectarte. En cambio, Amazon Web Service, tú tienes un contrato en el cual tú pagas un servicio y estás las 24 horas. ¿Ya? ¿Cuál usar y cuál no? O sea, aquí la diferencia viene, por ejemplo, si usted quiere probar proyectos que tú haces en distintos lenguajes de programación, con distintas bases de datos, de distintas tecnologías, que te vayan pidiendo tus futuros clientes, yo utilizaría Windows Azure. Solamente porque uno hace pruebas en plataforma y lo ocupa las horas que necesita, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un código fuente en Java que me pidieron para un trabajo en clase y lo quiero probar para ver si funciona correctamente. Contrato 1 hora, 2 horas en esta plataforma y listo. Y ahí no tengo un amarre de un contrato mensual, solamente las 2 horas de uso. En Amazon Web Service, ¿para qué lo ocuparía? Cuando a mí ya me mandan a desarrollar algo. Por ejemplo, un cliente me pide, ¿sabe qué? Créeme un sitio de compra y lo hace correr en un servidor porque yo lo voy a contratar por 1 año. Ahí yo contrato Amazon Web Service para tenerlo ya continuamente trabajando. Cuando usted está aprendiendo a programar o está probando códigos, Microsoft Windows Azure, cuando ya está trabajando en ello, Amazon Web Service.
¿Ya? Dos plataformas son hoy día estándares de la industria, pero tienen como perfiles distintos. ¿Ya? Porque sería muy caro, por ejemplo, yo le digo, yo he probado horas de Windows Watcher. De hecho, cuando crea su cuenta, le dan un ticket de 12 horas de uso, gratis, para que tú veas cómo funciona. Y yo he hecho máquinas virtuales, he probado, subido código fuente, hasta que se me acaban mis horas de uso. Ahí, después, si quiero seguir trabajando, hay que seguir pagando horas de uso. Puta, si una cuenta nueva. Claro. De hecho, con el correo Microsoft se hace una cuenta gratuita y le entregan horas de uso. ¿Ya? Y también ¿Son uno muy puede... caras ahora? ¿Cómo? Muy caras las horas de uso. Mira, la hora de uso está costando como $2. $2. $2. O sea, Valía 1,95 dólares, subió la tasa y son como 1.200 pesos, 1.300 pesos. Una hora de uso. pero es que, a Pero ver, igual puedes guardar tus igual cosas, si lo claro. vas a hacer de forma ocasional, por ejemplo, está bien, pero cuando tú contratas ahí Claro, un servidor, ponte tú, de ahí le repente, conviene, no sé, claro, usar Amazon Web si Service. vaya a estar 20 horas conectado al mes, por ejemplo, igual te sale más a cuenta contratar un Mire, ¿para qué se usa? Bueno, aquí hay varias empresas que mencionan que usan Microsoft Windows Watcher. MedLife. Ya. Ejemplo. Supongamos usted trabaja en una empresa de desarrollo, ¿ya? Está trabajando con plataforma y le piden ir probando el código fuente, cómo funciona, o simular cómo va a funcionar su software, po. Entonces, la empresa tendría que comprar servidores propios, tendría que invertir en infraestructura para ir a hacer pruebas en un laboratorio en la misma locación. Y eso podrían ser hartos millones de pesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú necesitas probar ver si funciona cierto código fuente? Tú contratas una hora y lo subes nada más, po. Y pruebas en la infraestructura. O sea, ahí estás probando en un servidor de 128 megas de RAM, estás probando con procesadores Xeon, estás probando con servidores potentísimos, po, ¿cierto? Tú arrendaste lo que necesitaste. Entonces, en vez de comprar o contratar a una empresa que te preste esos servicios y que lo ocupaste una vez, por ejemplo, imagínate gastarte 50 millones de pesos en servidores y lo vas a ocupar una vez, ya, arréndelo y lo prueba una hora. Eso. ¿Ya? Pero después se elimina el programa de uno o se guarda ahí con el usuario. A ver, lo que usted hace, yo creo en realidad una máquina virtual en Microsoft donde está todo lo que yo necesitaba armar durante una hora, ¿cierto? Y ese código fuente todo queda guardado en esa máquina. Obviamente, si yo dejo de pagar, esa máquina quedó hecha y no tengo acceso a la máquina, pero quedó creada. Si vuelvo a mi membresía a pagar con la tarjeta de crédito o contratar otras horas de uso, vuelvo a tener acceso. Son máquinas virtuales de prueba, en realidad. Podríamos nosotros definirla. ¿Ya? Entonces, usted podría hacer muchas cosas. Mira, por ejemplo, ahí te dice aprovisione máquinas virtuales y Windows y Linux en segundo. Y tú vas armando máquinas según lo que necesitas, po. ¿Ya? Por ejemplo, tú sabes que para implementar un servidor Windows Server es costoso, ¿cierto? Porque hay que pagar la licencia del sistema operativo Windows Server. Por ejemplo, Windows Server 2012, Windows Server 2016. Si quieres probar SQL Server, también contratar la versión, contratar la licencia y te podrías demorar en armar un servidor fácilmente 2 o 3 días para prepararlo para una prueba. Y acá lo tienes en un rato armado, en minutos, ¿ya? Entonces, mira, imagínate lo que podría armar. Así son las plataformas. El hardware es IBM, o sea, tú armas una máquina IBM, motores de base de datos Oracle, con sistemas operativos Red Hat, podría ser, con software que son de pago como SAP, que ocupan la empresa para trabajar en gestión de recursos humanos. Software SAP, para los que no conocen, es un software de contabilidad y gestión, ¿cierto? Y las cadenas grandes de supermercados, las empresas usan SAP. Y le gestiona pagos, facturas, liquidaciones de sueldo, stock de inventario, todo lo que usted ocupe en una empresa lo hace SAP, un software de una empresa alemana. ¿Ya? Y también Linux, o sea, podríamos armar varias soluciones, ¿cierto? De diferentes tecnologías con máquinas, dice, virtuales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos permite hacer, ¿cierto? Windows H. Y usted paga, dice, solo lo que usa, ¿cierto? Entonces tú pagas el tiempo de uso o de conexión. Y ahí, por ejemplo, te muestran diferentes máquinas virtuales que tú podrías tener contratadas. Un Ubuntu Server, por ejemplo. Esto mismo que estamos haciendo nosotros en nuestro PC, tenerlo en una nube disponible, donde yo no estoy ocupando espacio físico, sino que está en otro lugar.
y disponible cuando lo necesite. Es bueno, por ejemplo, tú contrataste 1 hora y te conectaste 10 minutos, no se pierde el resto del tiempo, queda pausado. Tú cerraste la sesión de conexión y se pausa. Y la puedes ocupar en una semana más. O sea, tú puedes ir parcializando tu tiempo. No es que contrates 5 horas y tienes que usarla de corrido. Tú podrías contratar 5 horas y esas 5 horas las distribuirías en un mes, por ejemplo. 1 hora a la semana, 20 minutos un día, 30 otro, ¿cierto? Tú puedes ir jugando con tu horario. ¿Ya? Así que hoy día, ustedes se van a dar cuenta de esto. Si van a trabajar a Santiago, a empresas de software, y vean los avisos, dice, empresa de software requiere un ingeniero en informática para desarrollo. Y tú llegas a la oficina, yo he ido muchas veces, vas a Providencia, y te ves que la oficina es, tú dices, la oficina de software es un escritorio, la secretaria y 2 programadores. Y nada más, en 2 metros cuadrados. Es un módulo arrendado y ni siquiera las oficinas son propias, son oficinas arrendadas por hora. Y esa es una empresa de software. ¿Y dónde están los servidores? Tú dices, ¿dónde están? No, pues no hay. Porque esas máquinas están acá, pues. Están virtuales, pues. Las tienen contratadas en Azure o en Amazon Web Service. Desde ahora trabajas en tu casa. Se acabó. De hecho, hoy día la empresa de desarrollo, uno se imaginaba hace 20 o 30 años atrás que una empresa de desarrollo de software era que un departamento, un piso completo de un edificio, donde veía 30 programadores trabajando, ingenieros de desarrollo por acá. Te imaginabas lo que es una empresa, ¿cierto? En realidad hoy día no es así, po. ¿Ya? Todo está externalizado. De hecho, las mismas plataformas físicas, y yo conversaba con unos colegas, está todo en Amazon, está todo en Windows Azure, y por lo tanto no requieres implementar infraestructura en tu propia empresa. El computador, un servicio de internet y nada más, po. En Amazon Web Service ya tienen el sitio corriendo en forma real para que los clientes lo vean, ¿ya? Y en Windows Azure van haciendo las pruebas. Así funciona, po, ¿ya? Y ojo, y no aplicaciones, no estamos hablando de sistemas pequeños, ¿ya? En Talca tengo unos colegas que trabajan, que tienen una empresa de desarrollo, y ellos le venden software, o hacen software para España, hacen software para Colombia, hacen software para México, y sus clientes se conectan a su sistema y piensan que lo tienen en data center propio, pues no, pues, y están en Amazon corriendo. Nunca estuvieron en su sistema de la oficina. Está todo remotamente, ¿ya? Y es más, cuando necesitan mano de obra, necesitan más programadores, no los citan a que vayan a trabajar a la oficina, sino que los programadores trabajan desde la casa y le activan las cuentas para que se conecten a Amazon Web Service con un perfil o se conecten a Windows Azure. ¿Ya? Y terminaste tu pega, hiciste tu módulo, te depositamos la parte tuya. Y ese fue tu contrato. Trabajaste por partes de proyecto. No es un contrato mensual. Un contrato mensual para ti requiere que tengas contrato, liquidación de sueldo, ¿cierto? Tenga AFP. No, po. Te contratan por horas de trabajo. ¿Cuánto vale la parte de tu proyecto? Se estima que te va a demorar 10 horas, te pagamos 10 horas de programador. ¿Ya? Y trabajas 10 horas trabajando en forma remota. Entonces, así hoy día trabaja la empresa de desarrollo. Así es hoy día el entorno actual. Y como le comentaba, así como se arriendan espacios de almacenamiento, se arriendan plataformas, también se arriendan oficinas. No hay mucho aviso, dice, se arrienda oficina por hora. Entonces, cuando llega, por ejemplo, quizás un cliente importante, tienes que recibirlo quizás en un lugar físico. ¿Ya? Ustedes pueden fundar su empresa, pueden empezar a tener sus proyectos, ¿ya? Y necesitan tener dónde recibir un cliente para hacer un contrato. Por ejemplo, viene un gerente de una empresa frutícola y quiere que le desarrollen un sistema, y tú dices, no lo voy a recibir en la casa, ¿cierto? No, recibámoslo para que sea más formal, entre comillas. Para que sea más formal, arrendas una oficina y esa oficina te provee todo. La oficina te tiene una secretaria, te tiene los computadores, te tiene tu sillón, tu despacho, tu proyector, o sea, una oficina, po. Y la arrendaste por 2 horas para la reunión. Te pusiste corbata, ¿cierto? Pusiste el logotipo de tu empresa en el proyector, ¿cierto? La secretaria atiende los llamados en esa hora, que tú citaste los correos, ¿ya? Terminó tu hora de oficina y chao. Y así funcionan. Hay edificios completos en Santiago, en sectores de Providencia, Metro Los Leones, torres completas donde son oficinas por horas. Y muchas personas van a hacer negocios, ¿cierto? Donde citan a sus clientes en oficinas por horas. Termina la reunión y se va a trabajar a su casa después, po. Así es. Así es. Y eso ahorra costo y tiempo. Hoy día hay bancos, Banco Santander tiene un proyecto que se llama el Work Café, que aquí en Curicó está en la plaza,
Y es casi lo mismo. La diferencia es que tú citas a un cliente y trabajas en una oficina, un espacio, un módulo que es una oficina, sillones, mesa, escritorio, haces tu reunión, presentas tus proyectos quizás y después te vas, po. Así son los negocios hoy día en el desarrollo de software. ¿Ya? El enganche ahí está en que tú siendo cliente de Santander, por ejemplo, tenés descuento en la cafetería. De mes a mes, así como contratos por un año, por 6 Mira, meses. para explicarte bien los enfoques que podríamos aplicar nosotros. Si tú quieres trabajar como desarrollador, ya, primero podrías trabajar para una empresa. ¿Ya? Las empresas que contratan programadores, que contratan ingenieros de software, que contratan administradores de base de datos, son empresas que tienen su equipo propio y que le trabajan exclusivamente a la empresa. Por ejemplo, Cencosud, ¿cierto? Cencosud, este retail, que es del señor Polmar, que tiene Jumbo, Santa Isabel y toda esta empresa, ellos tienen equipos de desarrollo, tienen un departamento de informática que se encarga de cada uno de las partes del holding. Y ellos contratan programadores que se dedican a trabajar exclusivamente en desarrollar sistemas para Jumbo, por ejemplo. Y hablamos de sistemas que son los de precios, los del sitio web de compra, tecnología, no sé, pues, para la caja. ¿Ya? Otro equipo de desarrollo trabaja para Lisi, otro equipo de desarrollo trabaja, por ejemplo, como te mencionaba, para Johnson, que son parte del holding. Pero te contratan en un horario semanal, tienes tu contrato, con todo como corresponde, y trabajas como ingeniero de software, trabajas como programador, pero tienes que trabajar en proyectos de la empresa, para la empresa, en la empresa. ¿Ya? Es un trabajo que vas de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes y estás ahí. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente quizás tú dices tu sueldo fijo, tu estabilidad, porque tienes un contrato por año y trabajas para la empresa, tienes que adaptarte a los lenguajes de programación que usa la empresa, a los software que usa la empresa, a los sistemas que usa la empresa. Tú trabajas para una empresa, ¿cierto? Le trabajo a la empresa. Es una parte, ¿ya? Los bancos trabajan de la misma forma, ¿cierto? Una línea aérea, la TAM, trabaja de la misma forma. Tienen programadores y gente que trabaja para la empresa, contratado exclusivamente para ellos. Pero también está el perfil de que tú le trabajes a otras empresas de software en las cuales ellos tienen clientes. Sí. Ese es el otro enfoque. Y generalmente ellos no tienen lugar físico y tú trabajas ahí en forma virtual. ¿Ya? Tú trabajas en distintos proyectos. Por ejemplo, viene esta empresa de desarrollo de software y ella subcontrata a programadores para distintas cosas. Y a ti te dicen, tú tienes que trabajar en este proyecto y te toca hacer la parte interfaz, por ejemplo, del sitio web. Ya. Y termina el proyecto y quizás es de 3 meses. Y después viene otro y viene otro. Y vas trabajando en proyectos diferentes. Tú le trabajas a una empresa que te paga y ellos lo contratan otras empresas. ¿Ya? Entonces tienes dos perfiles. Eso indica que tú podrías trabajar desde tu casa. No necesitas estar presencialmente ahí. En cambio, en el otro perfil, tú tienes que trabajar en el lugar físico con un contrato fijo por mes. Hagas 1000 líneas de código o hagas 100 líneas de código, te van a pagar lo mismo, ¿cierto? Pero es un sueldo que es fijo. En el otro, en los proyectos, tú puedes ganar muchas lucas en semanas, porque depende también de la complejidad de lo que te toca hacer en el proyecto. Así como podrías ganar 500.000 pesos en una semana, pero esos 500.000 pesos son durante 2 meses solamente, ¿cierto? Así como también en la otra empresa podrías ganar 1.000.000 de pesos o 900 pesos mensual, pero tienes que trabajar de lunes a viernes. Entonces, ahí está la diferencia. Si yo lo veo, si tú quieres ser más versátil y aprender harto, te recomendaría que trabajaras con empresas en forma freelance y desde tu casa. Contratado por proyectos, freelance, ¿cierto? Te contrato por semanas. Ahora todos, casi la mayoría de la gente Y lo bueno de ello es que tú vas a estar involucrado en distintos tipos de proyectos, de distintas cosas. Hoy día en base de datos, después en ASP, después en .NET, y vas a aprender mucho de esa forma, ¿cierto? Te da la libertad de trabajar en tu casa y de trabajar en otras cosas también. Manejar el tiempo, manejar tus tiempos, ¿cierto? O sea, si tú te conectas a trabajar y empiezas de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, ya es tema tuyo. Si trabajas en la tarde, es tema tuyo. Si estás en pijama en tu casa, es tema tuyo. ¿Ya? Pero sí tienes que responder en los plazos y tiempos establecidos. Eso sí. Eso sí. Pero si en el momento que tú lo hagas y que lo cumpla, ningún problema. En cambio, en el otro trabajo, quizás te va a dar estabilidad económica, ¿cierto? Porque tú tienes un sueldo fijo mensual, pero quizás te centra mucho en tecnologías y no te permite ver más allá, sino que vas a estar ahí quizás 3 años trabajando en puro .NET y trabajando solamente con SQL Server y vas a pasar mucho tiempo en esa tecnología.
Entonces, ahí tú ves, si estás joven ahora y quieres aprender y quieres especializarte, harto, trabaja freelance. Trabaja freelance. Después que tú adquieras experiencia, mucha experiencia, y hayas trabajado y tengas en tu currículum poder decir que participaste en muchos proyectos, ahí cámbiate al otro tipo de área. Ahí pasa a trabajar a una empresa que le trabaje de forma exclusiva, Sí. ¿cierto? A una empresa más grande. Esa sería como la experiencia que te podría dar. Primero freelance y después adquiere experiencia, expertise y ¿Y después... cómo se conoció como por freelance? Buscar. Tenés que Primero, haga su perfil en LinkedIn. ¿Tiene cuenta en LinkedIn? LinkedIn es la red social de trabajo, desarrollo, pues ahí te dice desarrollos. Buscan todos los días programadores y empieza a hacerte conocido. Sube tus proyectos. ¿Cómo tú te muestras hoy día? Yo pongo en mi currículum, hice este proyecto de desarrollo, pero está puesto ahí. ¿Dónde lo va a ver el cliente? Hay que publicar cosas. Tienes que tenerlas corriendo. Arrienda servicios, pues arrienda hosting. Sube tus sitios y los vas mostrando. O sea, hoy día los currículums papel ya no corren, los currículos son virtuales. Y el mismo LinkedIn te permite, por ejemplo, ver los proyectos que has participado y vas mostrándolo para que otras personas vean y se interesen en ti y te llamen. ¿Ya? Vimos varias alternativas de trabajar ¿cierto? Con sistemas distribuidos. Uno de ellos son Microsoft Windows Azure, ¿cierto? Que permite crear máquinas virtuales y plataformas por horas. Vimos Amazon Web Service, que la diferencia es que se parecen, pero yo puedo contratar servicios ya establecidos por periodos de tiempo más largos. Y también hay una tercera alternativa, que les voy a mostrar. Yo estoy mostrando como las tecnologías que la llevan en el mercado de esta área de la cloud computing, ¿cierto? Amazon Web Service, Microsoft Azure, ¿ya? ¿Ya? Hay una plataforma que se usa también aquí en Chile que se llama OpenCloud, ¿ya? Que es a una escala un poco menor, pero también sirve para hacer lo mismo, ¿ya? OpenCloud, aquí en Chile, ¿ya? ¿Y qué consiste también? Servidores de tipo VPS, máquinas virtuales, ¿ya? Máquinas virtuales se pagan por precios mensuales y se arman de acuerdo a lo que usted necesite, ¿cierto? Máquinas virtuales, por ejemplo, necesito un disco duro tantos procesadores, tanto tráfico voy a tener y tanta RAM, y voy armando máquinas. Y usted dentro virtualiza y prepara servicios, ¿ya? Miren, sinceramente, he tenido comentarios buenos y malos de OpenCloud, ¿ya? Sin tener en ninguna parte, ser bien neutral. Igual conozco colegas que trabajan en OpenCloud, no que solamente contratan el servicio, que trabajan ahí, ¿ya? Y bien sinceramente a veces uno se deja llevar por los comentarios. Entonces he escuchado comentarios positivos y negativos, así que no les podría decir úsenlo, pero tampoco les diría no úsenlo, ¿ya? Mejor que ustedes mismos se hagan esa expectativa, ¿ya? ¿Ya? Así que OpenCloud también es una alternativa en Chile que hace algo similar, ¿ya? Tendríamos Microsoft Windows Azure, Amazon Web Service y OpenCloud. Obviamente OpenCloud es mucho más barato, ¿cierto? Servicios más básicos, ¿ya? Pero también podría ser una forma de empezar a trabajar en lo que es el sistema distribuido, ¿ya? La que me gustó bastante, y yo estoy también viéndola, es la que se llama Red Hat, ¿ya? OpenShift, ¿ya? Red Hat también quiso trabajar en este mundo de la cloud y tiene una plataforma que se llama OpenShift, ¿ya? Y que también usted trabaja en tiempo real con sistemas distribuidos según sus necesidades, ¿ya? Y no también por ser Red Hat van a ser solamente sistema operativo Red Hat. Yo puedo trabajar también en otras plataformas, Windows Server, otros Linux también, ¿ya? O sea, la competencia igual ha ido creciendo en el tiempo y varias empresas líderes están ofreciendo servicios muy similares. La que se viene también y podría ser un buen proyecto que Google también va a hacerlo, porque Google va a aprovechar su infraestructura y también va a ofrecer servicios de cloud a contar del año 2020. Y por lo tanto Google está también construyendo un data center en Chile. ¿Para qué? Para ofrecer servicios. También sería una alternativa del mercado. ¿Ya? A veces es bueno recomendar las que sí han sido probadas. Y yo por experiencia le digo que Microsoft Windows Azure y Amazon Web Service son los top, ¿ya?
me gustó OpenShift, quiero investigar más con ello, quiero crear una cuenta y empezar a probar los servicios para ver también por mi experiencia qué es lo que es. Porque tampoco no podría guiarme solamente por la opinión. Yo fui el año pasado a un seminario, fui a la presentación de esta plataforma, se lanzó recién el año pasado, ¿ya? Me tocó participar, entonces vi varias cosas que trae positivas, pero la idea, como dicen por ahí, otras cosas con guitarra y hay que implementar y probar para ver si es real lo que ofrece, ¿ya? Así que tampoco, mi opinión sería bien subjetiva, cuando ya lo use bien, le diría, ¿sabe qué? Tengo esto y esto, pero sí les recomiendo Azure y Amazon Web Services, ¿ya? Listo, jóvenes. Vamos ahora a trabajar ya teniendo el cliente listo, con los programas solicitados. En el cliente no necesitamos hacer más que eso, ¿ya? Más que eso. Lo vamos a pagar, ¿cierto? El cliente ya no lo necesitamos por el momento. Y cuando lo apaguemos le vamos a cambiar su tarjeta de red de modo, ¿ya? Ya no vamos a trabajarlo más en modo NAT al cliente, sino que lo vamos a trabajar como red interna. Cambiémoslo inmediatamente para que veamos el proceso. ¿Ya? El cliente ya tiene los software instalados para hacer los laboratorios y su tarjeta de red deja de ser modo NAT y se transforma en red interna. ¿Ya? Red interna, fijarse que la pestaña avanzados aparezca en modo promiscuo, permitir todo, permitir todo. ¿Ya? Modo promiscuo, permitir todo. ¿Bien? ¿Listo? En el servidor, en el Ubuntu, ahora nos toca hacer las configuraciones. Configuraciones, ya tiene instalados los paquetes necesarios, vamos a configurar y luego vamos a apagar. Y también vamos a hacer lo mismo con la tarjeta. ¿A qué modo? Reinterno. Ya. Repaso en el servidor, en el Linux. Ya tenemos creado una cuenta de usuario root la semana anterior, ¿cierto? Tenemos actualizados los paquetes, instalamos el sistema operativo, también una actualización. Y vamos a configurar algunos archivos y algunos permisos que necesita tener, ¿ya? Que eso esencialmente vamos a hacer ahora. Para ello, en el server vamos a entrar al directorio etc, ¿cierto? Donde se encuentran las configuraciones de aplicaciones y servicios que hemos instalado. Dentro de etc. Y dentro de etc vamos a encontrar la carpeta que se llama MySQL. ¿Ya? Entonces hay un directorio que está dentro de etc y se llama MySQL. ¿Ya? Deberíamos tenerlo si instalamos el gestor de base de datos. ¿Ya? Ahí, Marcela. ¿Sí? Dentro de MySQL nos vamos a encontrar que hay un archivo que es el que vamos a trabajar, que se llama my.cnf. Ese archivo lo vamos a abrir. Ya tenemos quizás algo de experiencia trabajando editando archivos, lo vamos a editar con un editor que se llama... ¿Cómo se llama el editor? Hay varios editores. Hay uno que se llama Big, hay otro que se llama Nano, ¿ya? Gedit también es otro editor. En este caso lo vamos a trabajar con Nano para abrir el archivo y modificar algunas líneas de configuración del gestor de base de datos, para que después eventualmente lo trabajemos con el cliente. ¿Ya? El archivo a abrir se llama el my.cnf, ahí está la configuración de MySQL. Lo abrimos con Nano y el nombre del archivo, my.cnf. Y este archivo, ¿cierto?, de configuración, tiene algunas cosas importantes que tenemos que recordar. Entre ellas tiene el puerto. Tiene el puerto que usa MySQL. El puerto es el 3306. Ese puerto lo vamos a recordar cuando nos tengamos que conectar remotamente. Puerto 3306. Acordarse ese puerto porque nos va a pedir una configuración. ¿Ya? Para que lo tengan anotado y registrado en sus notitas por ahí. ¿Ya? Pero más abajo me interesa, aparte del puerto, el puerto de conexión, que hay una línea que vamos a buscar. La vamos a buscar. Ahí está.
que es esa, la que se llama bin address, que la remarqué. Hay una línea en el archivo de configuración que se llama bin address. Ya, esa línea es la que indica cuáles son las direcciones IP que va a permitir que se conecten hacia el servidor de base de datos, ¿ya? Y en este caso nos damos cuenta que viene como una línea, en la línea, la dirección IP 127.0.0.1. Esa dirección IP es una dirección de localhost, ¿ya? Por lo tanto, si esa dirección IP está configurada en el MySQL, este servidor no va a recibir conexiones remotas, sino que solamente va a recibir conexiones internas. Entonces, ¿qué pasa si del cliente queremos gestionar una conexión con el programa, por ejemplo, Flex, y trabajar remotamente en la base de datos? No nos va a permitir. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar la dirección IP de esa línea, ¿ya? La vamos a cambiar. Y la vamos a cambiar por la siguiente dirección IP. Por la 0.0.0.0. ¿Ya? Cuando cambiamos la línea bin address por la dirección 0.0.0.0, lo que estamos indicando en el archivo de configuración es que permita que desde cualquier dirección IP entrante pueda conectarse a la máquina. Es decir, si nosotros tenemos un cliente Windows 7, independientemente de la IP que tenga el Windows 7, va a poder conectarse y gestionar el motor de base de datos, ¿ya? De lo contrario, si tenía la dirección 127.0.0.1, solo permitía conexiones de qué tipo? Locales, ¿cierto? La máquina se conecta con la misma máquina en forma interna. Al habilitar un IP por defecto, está recibiendo cualquier dirección IP, ¿cierto? Entonces cualquier cliente se va a poder conectar. Eso es lo primero que hacemos en el servidor, ¿ya? No tendría lógica tener un servidor, que la lógica de un servidor es que preste servicios a un cliente cuando no puede hacerlo, ¿cierto? ¿Ya? Y guardamos la configuración, ¿ya? Para guardar, tecla control y la letra control y ¿qué letra? O. O, pues ahí estamos. Control O para guardar el archivo. Control O. Control O y Enter. Enter. El archivo no lo vamos a renombrar, se llama igual, ¿cierto? Control O, Enter. Para hacer esto teníamos que estar con ¿qué usuario? Con Rod. Rod tiene permiso para modificar el archivo. Y luego, Control X para salir. Ya. Eso es lo primero que vamos a hacer. Control O, Control X. Entonces ya tenemos una de las primeras partes. Cambiamos la configuración de MySQL para que reciba conexiones entrantes. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Ya. Veamos si está funcionando el servicio Apache, el servicio web, si se instaló. ¿Ya? Entonces para ello, así como estamos dentro de etc, vamos a salir de etc, cd espacio /, ¿ya? Ejecutamos un dir y debería haber creado una carpeta que se llama var, var, var. ¿Ya? ¿La vieron? Hay un directorio que se llama var, ahí está, al final. Entonces entremos a la carpeta var, cd var, ¿ya? Cd var, ejecuto ls o dir para ver lo que hay, y debe haber otra carpeta, una que se llama triple W. Entramos a triple W, cd triple W, otra vez dir o ls, y debería haber una carpeta que se llama HTML. Ya. Estando ahí, a este nivel, HTML, antes de entrar, porque ya la vimos, vamos a dar unos permisos a esa carpeta. Unos permisos. La carpeta HTML, dentro de var, dentro de TW, es la carpeta web que vamos a tener para trabajar más adelante, ¿cierto? Ahí vamos a publicar los sitios, vamos a subirlos desde el cliente al server. Pero para poder subir hay que tener permiso, ¿cierto? Hay que tener permiso. De lo contrario, no lo vamos a poder subir por FTP. Para activar los permisos, le vamos a dar un permiso total a esa carpeta, ¿cierto? Lo vamos a hacer con un comando que se llama, ¿se acuerdan? 37. Ya, chmod. Es lo primero. De lo contrario, vamos a encontrarlo con un problema que no vamos a poder subir. Quizás vamos a tener permiso de lectura, vamos a poder bajar archivos, pero no vamos a poder subirlo. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un permiso con el comando chmod que se llama
777 y luego el nombre de la carpeta. ¿Qué le estamos indicando con el permiso 777? A la carpeta HTML que vamos a tener permiso de lectura, escritura y ejecución. Por lo tanto, vamos a poder subir archivos fácilmente, sin ningún problema. ¿Ya? Listo. Chachemod 777. Recuerden que los permisos en Linux se manejan según un número, ¿cierto? Según el número que le doy, el permiso que tengo. ¿Cómo andan por ahí? ¿Se recuerdan algo de los permisos, no? ¿Más o menos? Porque repasemos rápidamente los permisos. ¿Sí? Ya. Vamos a repasarlos rápidamente. Ya. Los permisos. LLS. Miren, LS espacio guión ALS. ¿Qué dice? Mira. Mira. Cuando yo clique, ahora me muestra los tipos de permiso, pero no el número, pero muestra con la sigla. Mira, RWX. ¿Quién sería? El propietario. RWX, el grupo, y RWX, el público. Esto es lo mismo que hiciésemos 777. R, W, X. R de React, W de Write y la X de Execute. ¿Cierto? RWX es igual a 7. Entonces ahí me está diciendo que la carpeta HTML tiene todos los permisos. ¿Ya? Ya tenemos lista esa parte. Configuremos, chicos, lo que falta. Tenemos el servidor web, estamos revisando la carpeta, permisos, ya. Creo que bajamos el firewall en la clase anterior. Lo desactivamos con el comando, ¿se acuerdan? Sudo ufw disable. ¿Cierto? Ya, yo creo que estamos bien. El servidor ya tenemos unas configuraciones básicas. No le vamos a dar IP todavía porque tenemos que apagarlo, cambiar la tarjeta y entrar al GNS3. Ya. Hasta ahí vamos a llegar con esta máquina. ¿Cómo se apaga ahora? Porque ya está lista. ¿Cómo se apaga? ¿Se recuerdan? No. Shutdown. Shutdown menos H now. Apagar. Entonces le vamos a apagar esta máquina. Ya vimos que tiene el servicio web core. Tiene un servicio web. Hay una carpeta. Si veíamos la carpeta HTML, ya tiene algo. De hecho, hay un index adentro, ¿cierto? Debería haber un index. Y apagarla. Le dimos el permiso de a MySQL. También está listo. Y una vez que la apaguemos, le cambiamos la tarjeta de red que estaba en modo NAT a red interna. Bien. Modo promiscuo. Permitir todo. Ya. Tenemos lista nuestras máquinas virtuales. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es abrir ¿qué programa? GNS3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Las máquinas virtuales que tenemos creadas las vamos a agregar al GNS3. Ojo, así como las máquinas virtuales le bajamos los firewall, a nuestro PC también hay que bajarle los firewall, ¿cierto? A su equipo de anfitrión. Tiene que bajar los firewall, si no GNS3 les va a dar un problema. Claro, hay que bajarlos completos. Miren, vamos a agregar las máquinas para que también esas máquinas virtuales participen acá en GNS3. Entonces tenemos que ir a las preferencias del GNS3. ¿Ya? Levantamos GNS3, preferencias. Ya, ahí para que lo agregue. Lo que tenemos que hacer es ir a preferencia y se van a encontrar dentro de las preferencias una pestaña que dice VirtualBox BMS. VirtualBox BMS. ¿Cierto? Lo bueno es que GNS3 puede integrar a otros programas de virtualización, por ejemplo VMware, QEMU, VirtualBox. Nosotros estamos trabajando con VirtualBox. Yo tengo ahí 2 máquinas agregadas de otro taller, que estoy haciendo otra clase. Ustedes deberían tener 0 ahí, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que van a hacer ahora es agregar, ¿cierto? Vamos a agregar unas nuevas máquinas virtuales en New. ¿Y qué máquinas van a agregar?
las que hicieron, por cierto. Entonces ahí, new, cuando les levante el programa, ¿ya? Les va a salir un listado de máquinas y tienen que agregar las que hicieron recién, que serían el Windows 7, Edit, ¿sí? ¿qué cosa? Preferencia, ¿sí? No hay que darle el link, o sea, no hay que darle, no hay que teclear eso. Esa pestaña, no, no. Ahí. Entonces le va a salir, nuevamente, nueva máquina, new, VirtualBox VMS, new, y le va a mostrar el listado de máquinas virtuales que tengan. Van a aparecer, ¿cierto? Tienen que listarse. Bueno, yo tengo hartas máquinas virtuales, por eso me las muestra todas, ¿ya? Y van a agregar las dos que hicimos. Tienen que agregar el Ubuntu, lo agregamos, y Finish, y luego el Windows 7. ¿Ya? Tengo que escoger el directorio donde está guardada las máquinas, ¿cierto? No, nada. Van a aparecer el listado de máquinas. Pero Tienen- es que la tengo guardada en otro directorio. No, debería haberla reconocido el GNS3. Tienen que aparecer las máquinas directamente. Grupo, No, no aparece. Claro, tienen que aparecer. Aparece solo el nombre, ¿cierto? Se listan. Se listan. Y ahí estaría OK. Y ahí le aplican el OK. ¿Qué tiene que aparecer ahora? Las máquinas acá en el VirtualBox. Bueno, yo solamente me cambié la interfaz del VirtualBox, que en Mac cambia. En Windows es diferente, pero el mismo programa, ¿cierto? Es igual. No, no me aparece. Tienen que estar ahí sus máquinas, acá. Donde están los Sí. PC, los hosts, ahí tienen que estar sus máquinas virtuales. No. Ah, Ahí deberían aparecer. ¿Le parecen, Rodrigo? Sí, tienen que estar tus máquinas. A ver cómo se agrega. Grabémoslo para que se recuerden. Miren. Era la misma forma de hacerlo que la máquina virtual, pero se va a iOS Router. Sí. iOS Router, ¿cierto? De ahí usted tiene que agregar como new. new, Ya, new. sí, sí. sí. Mire, yo voy a eliminarlo, lo voy a agregar de nuevo para hacerlo. Lo voy a hacer de cero. New. Ya. Ahí me pregunta que el archivo está en mi computador. Hay que saber la ruta donde está, así que, ojo, no cambie la ruta, déjela siempre en el mismo lugar la imagen del ISO router. Si no, después no lo va a levantar. ¿Ya? Busque dónde está. Busque la ruta. Por el chasis. Ya, ahí vamos a llegar. Busque la ruta donde tenga almacenado su router. Yo lo tengo. Espere. ¿Ya? Vamos a cargar el ISO. Diferente. Ah, sí. Y sale. Ahí está, C2691, ¿cierto? Sí. Ya, listo, lo cargamos. Ya me ubiqué. Y ahora se va a armar el hardware del router. Va a ser el C2691, no hacemos cambios, sigue siendo el mismo modelo de router. ¿Ya? ¿Ya? La RAM, déjela recomendada. Ojo, aquí es una máquina virtual también. Por lo tanto, esa RAM va a ser utilizada en el router. ¿Ya? Vamos a ocupar RAM con las máquinas virtuales más los routers que creemos. ¿Ya? ¿Bien? 192 es lo recomendado. Siguiente. Aquí me habla de las tarjetas que va a tener. Este es un slot fase Ethernet doble. Por lo tanto, va a tener dos tarjetas fase Ethernet de 100 megas el router. Y esas van a las redes LAN. Una que se va a llamar fase Ethernet 00 y la otra fase Ethernet 01. Ya. Siguiente. No hacemos ningún cambio. Son dos tarjetas que necesitamos. Pero las que no trae son las tarjetas que van a las redes WAN, las seriales. Y aquí agregamos un módulo que se llama WIC 2T. 2T. Entonces nuestro router quedaría con dos tarjetas para las redes LAN y dos tarjetas para las WAN. ¿Cierto? Dos para el interior y dos para el exterior. Y siguiente. ¿Ya? Y terminamos. Ahí le va a aparecer el resumen, ¿cierto?, de las tarjetas y el rendimiento que va a ocupar de su procesador. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque ahora vamos a diseñar la topología. Ahora vamos a hacer la topología del router, de los servidores y el cliente. Y OK.
Entonces ahora usted mire en la pestaña de los routers y debería estar su router. Los que no están disponibles aparecen como en gris, ¿cierto? O no se muestran simplemente. Y los que se muestran en el router que usted agregó. En el router arriba. El único, ¿cierto? Sí. Tenemos router, habemos router. ¿Sí? Tenemos router y tenemos ya los servidores del cliente. Los equipos que ya vienen implementados en el GNS3 son los switches, ¿cierto? Ya están. Eso ya pertenece. Hagamos el proyecto ahora. Vamos a hacer un proyecto, vamos a empezar a agregar las máquinas. ¿Ya? Guarden el proyecto, denle un nombre al proyecto ahora. Nuevo proyecto. Sí. ¿Sí? Nuevo proyecto. ¿Sí? Nuevo proyecto. Yo tengo hartos proyectos hechos, así que me parece mi listado completo. Ahí. ¿Ya? En la carpeta. Sí. Taller, mantención, sistemas. Todos son un poco raros. Uno. No aparece. Save project as. No, pues guarde nuevo proyecto nomás. Nuevo proyecto. Ya tenemos el proyecto, ¿cierto? Yo le puse taller, mantención, sistema. Y ahora lo que vamos a hacer en esta topología es agregar las máquinas, ¿por cierto? Vamos a agregar el servidor y el PC a la topología. ¿Ya? Son las máquinas que hicimos hace un rato atrás. ¿Ya? Como esto va a ser un sistema distribuido, va a tener que pasar por un router, ¿cierto? Tiene que pasar por router. Entonces vamos a agregar router. ¿Ya? Vamos a agregar router. Y un router por el otro lado. Vamos a agregar dos routers. Nuestro proyecto. Vamos dándole nombre a la topología también, la vamos a editar. ¿Agregó router, Rodrigo? Sí. Sí. Dos routers y dos switches. Los Ethernet switch. Uno y dos por el otro lado. Entonces la topología va a quedar a la izquierda el servidor Linux, ¿cierto? Con el SW1, un switch, y un router 1. Al otro lado el R2, el switch 2 y el cliente. ¿Sí? Ya. Vamos a notar ahora las redes que vamos a utilizar para saber qué dirección IP van a tener nuestro taller. ¿Ya? Nuestro taller en forma remota. Recuerden que el objetivo de esto es que el cliente llegue a los servicios del servidor Linux del otro lado y pueda subir su código fuente a una nube, ¿cierto? Pensando que está en otra ubicación física. ¿Ya? El cliente, ¿cierto? Va a estar en un router que se va a llamar Chile, ¿cierto? El router del lado del cliente va a ser Chile. Para cambiar el nombre al router, botón derecho, Change Hostname. Y el servidor, ¿cierto? Va a estar en un data center que lo vamos a poner, ¿cierto? En Finlandia. Vamos a ponerlo ya en Europa. Para que hagamos en la nube. Chile, Finlandia. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Vamos anotando. Ya, pueden anotar también, ahí arriba hay un bloc de notas, recuerden, miren, que nos permite ir poniendo registro, anotar las direcciones IP que vamos a ocupar, porque en eso vamos a trabajar ahora. Ya, vamos a anotar las direcciones IP. Primero para el servidor, y las que vamos a configurar. La IP del servidor va a ser la 192.168, vamos a ocupar 1.2 /24, máscara 24, ¿cierto? Va a ser una clase C. Entonces 192.168, 1.2, máscara 24. Y la puerta de enlace, el gateway que va a tener, va a ser la 192.168.1.1. Entonces ahí tenemos la dirección para el servidor. ¿Ya? La vamos a ocupar después, así que la anotamos al lado de la máquina. 192.168.1.2/24. Es la máscara de red, ¿cierto? El slash. Y gateway, que va a ser la dirección por donde va a salir, 192.168.1.1.
el cliente, ¿cierto? Va a tener la IP 192.168.100.254/24. Va a estar en otra red y esta representa que va a estar en Chile. El cliente va a estar en Chile hasta llegar a Finlandia. Y el gateway, por donde va a salir, ¿cierto? La dirección de gateway va a ser la 192.168.100.1. 100.1. Tiene que ser de la misma clase para hacer. No, pueden ser clase A, B o C. Mira, en los equipos de los extremos que están en la red del LAN vamos a usar clase C, pero entre los routers vamos a usar una clase A. Ay, Porque son ya en redes WAN, recuerden que en las redes públicas se usan clases ya de mayor cantidad de hosts. ¿No? Entonces, 192.168.1.2, máscara 24 y 1.1 es el gateway para el servidor. Para el cliente, la IP es la 192.168.100.254, máscara 24 y 100.1 su gateway. ¿Bien hasta ahí? Bien. Vamos a la dirección IP de los routers para ambos laboratorios. Para el router Finlandia, vamos a configurar su tarjeta Fast Ethernet 00. ¿Ya? Que esa se va a conectar al switch SW1, ¿cierto? La F00 le pusimos, Fast Ethernet, y va a tener el IP 192.168.1.1 máscara 24. Nada más. Ahí anotamos el IP. Ahí la ponemos al lado del router para saber qué corresponde a ese equipo, ¿cierto? En el lado de Chile, ¿cierto? También vamos a ocupar la tarjeta Fast Ethernet 00 y la IP que va a tener ese router en esa tarjeta va a ser la 192.168.100.1/24, máscara 24. ¿Ya? Ahí tenemos ya la dirección IP. ¿Bien? ¿En la topología? Perfecto. Ahí hacemos ordenadito, ¿cierto? Vamos acomodando dónde va a quedar cada cosa para que sepamos después todo lo que necesitamos tener. Incluso uno puede anotar las contraseñas, puede anotar todo lo que quiera en la topología para recordar. ¿Ya? Que no se olvide las contraseñas, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, de Finlandia hacia el interior, ¿cierto? Todo este lado de la red, ¿cierto? Va a pertenecer a una red. La alarma. Ya. ¿Se va a adelantar hasta ahora? no. Ya. La red va a ser la 192.168.1.0. Hoy, ¿cómo se siente? Siempre es bueno anotar porque memorizar la memoria es frágil, se olvidan de repente la red o el IP, no se acuerdan cuáles son. Sí, pues le pueden aplicar el diseño arriba para separar la red, igual que en Packet Tracer. Sí. Sí, tiene una figurita, y la vamos a hacer también. Ya, entonces acompañemos el IP al lado de cada router, pero nos falta una red más. ¿Cuál será, Daniela, la red que falta? Porque tenemos, esta es una red LAN, ¿cierto? Acá tenemos otra red LAN, pero ¿qué nos falta? Conexión. ¿Una red de qué tipo aquí? Una WAN. Muy bien, pues muy bien. Entonces, aquí también vamos a tener una red. Una red de tipo WAN. La red que vamos a usar entre router y router, vamos a usar una clase A. ¿Cierto? Una red ya de clase A son las que se usan en redes WAN y las clases C se usan en redes LAN. Las dos redes que están en los extremos son LAN. ¿Y de qué clase? Esta es una red LAN, ¿cierto? Estamos claros. Red LAN. Esta otra también es una red LAN. ¿Pero qué clase son? ¿La red A, B o C? No, la C, pues. Máscara 24. Si es el LAT 24, es clase A. Es clase C. Ya, esta red, la que vamos a ocupar en los routers, es una red ya arrendada, o sea, un proveedor de internet. Por lo tanto, va a ser esta, mira. Vamos a usar la 8.0.0.0. ¿Ya? /8. Fíjense la máscara es 8. Entonces, esa red, ¿qué clase será? Esa es la clase A. Máscara 8 es clase A. Máscara 16, clase B. Máscara 24,
C. Clase A, redes WAN. Clase C, redes LAN. Ya. Y las tarjetas las vamos a configurar de la siguiente forma. La de Finlandia, vamos a configurar la serial 00. Porque las tarjetas seriales, las que pusimos, las WIDOCT, son para WAN y las fases Ethernet son para LAN. Y vamos a usar la IP. Justo no se ve ahí en esa. ¿Justo no se ve? No, miren, porque Ahí. se IP. ve. 8.001 máscara 8. 8. Ya. Y en el router chiller que va a recibir la conexión, también vamos a ocupar su tarjeta serial 00. Ah, S00 de serial. Y la otra es F00, ¿cierto? Las seriales son para WAN y las fases Ethernet para las LAN. ¿Ya? Y vamos a ocupar la IP 8002 máscara 8. Ahí está. Ahí tendríamos nuestra topología. ¿Ya? Una belleza. Sobre el cliente, botón derecho, Start. Start. ¿Ya? Ahí lo que va a hacer va a levantar la máquina de VirtualBox, ¿cierto? Y la conecta al switch. Profesor, ¿Sí? para Marcela que lo va a hacer por primera vez no tenía que apretar ese botón que a veces, porque a veces no. Ah, pues si lo pide lo hacemos. Ahí. ¿Sí? Levanten la máquina y conecte al switch con cable. Acá está el cable. ¿Ya? Toma el cable y conecta de la tarjeta Ethernet del PC a un puerto del switch. Puede ser a cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Voy a usar el 8 y lo conecto. ¿Ya? Mientras levanto la tarjeta. Si le da un error, ahí hacemos el cambio. Ahí, si le da el error en la configuración. Y va a empezar a levantar la máquina virtual. Vamos a entrar y le vamos a configurar el IP. Espera, a ver, ¿cómo era? Levantó la máquina virtual, ¿cierto? Y luego puso el cable al switch. El cable. ¿Sí? Al switch. De la tarjeta Ethernet a cualquier puerto al switch. A cualquiera. ¿Eso? Sí. Ah, ¿Sí? Y ahora le dé el IP a la máquina. La misma IP que anotamos, la puerta de enlace y la máscara. A la tarjeta de red del PC Windows. ¿Ya? Vamos a dejar configurado hasta el Linux hoy día. Hasta esa parte vamos a llegar. Ya. Los routers los vamos a trabajar después. Y le damos IP estática a la máquina Windows. ¿Cuál sería la IP estática entonces de la máquina Windows? Sería 192, 168, 100 Ah, sí. y 254. Si la tenemos anotada ahí. era el IPv4, ¿cierto? Sí, PB4. Ya. O sea, la siguiente dirección IP. Ya la máscara 24 9, 2, y el gateway. Ahí está la configuración. IP, máscara, puerta de enlace. eso es rec. Ya. Después configuramos Linux y lo vamos a dejar listo hoy día. DNS sí. Sin DNS, no hay DNS. Ya. Sin DNS. Ya. Listo. Aceptar, cerrar. Ya tendríamos lista la dirección IP de la máquina del cliente, ¿cierto? Hoy día no me alcanzaré a hacer los routers, vamos a configurar hasta el Linux, ¿ya? A ver si Daniela se acuerda, Daniela se acuerda de cómo configurar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí por la parte del Windows quedó listo, Marcela, ¿ya? Ya. Vamos ¿Lo al... apago o lo dejo? No, ahí lo vamos a apagar al final. Ojo, de ahí no se apaga, cómo se apagan es distinto. Sí, es distinto cómo se apaga. Si quiere apagarlo, ya conectó, dejó lista su tarjeta de red, ¿cierto? Para apagarlo, le puso IP, ¿cierto? Sí. Para apagarlo, tiene que apagar de acá la máquina. Mira, botón derecho, stop. Sobre la máquina, stop. Y ahí se va a cerrar. ¿Sí? Ahí se va a cerrar. Se me apagó, me quedó un puntito rojo. ¿Sí? Porque se apagó. Eso indica que se apagó la tarjeta.
Ya, en el Linux vamos a hacer lo mismo. Vamos a encender el Linux, Start. Ya, arrancamos Linux. Y conectarlo al switch. Puede ser a cualquier puerto, ¿cierto? A cualquier puerto. Ahí vamos a la primera parte. En el GNS3, al lado están todas las máquinas que aparecen encendidas y apagadas, ¿cierto? En rojo y verde. Las únicas que quedan encendidas siempre son los switches. Siempre tienes que apagar tanto los routers como las máquinas virtuales. No puedes guardarlas si está, o el proyecto si están encendidas, ¿ya? Entremos a configurar. Entras como root. ¿Ya? Entramos como root al servidor. Vamos a entrar a el directorio que se llama etc. Tenemos que entrar a etc. cd etc. etc. Y dentro de etc vamos a buscar una carpeta que se llama network. cd network. ¿Ya? Network. ¿La encontró? Sí. Y dentro de network, ¿cierto? Ah, Dentro de network interfase. hay un archivo que se llama interfaces y ese tenemos que abrirlo con nano. Nano interface. Interfaces. Y tiene esta configuración ese archivo. ¿Sí? Entonces, esa configuración es la tarjeta de red y tenemos que cambiarla de modo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, inmediatamente viene en un modo. Viene con modo DHCP. Tenemos que dejarla estática. ¿Cierto? Y vamos a poner el IP que tenemos en la topología. ¿Ya? Entonces, bajamos a la línea eFace, ETH0, el nombre de la tarjeta. Y de DHCP la pasamos a static. Borramos DHCP, agregamos static. ¿Ya? ¿Bien? Ya, ahora empezamos a dar la dirección IP. Recuerden que aquí a comandos se graban, ¿ya? La dirección IP del servidor Linux va a ser la 192.168.1.2, ¿cierto? Ahí está anotadita. Y la agregamos con el comando address. Address. Con 2D y 2S. Address 192.168.1.2. Perfecto. ¿Bien, Daniela? Bien. ¿Se acuerda? Usted ya se hizo experta en el otro semestre, ¿ya? Poniendo configuración en Linux. Entonces, damos la dirección de la IP. Luego viene la máscara de la red. ¿La máscara cuál va a ser? Si es máscara 24, ¿cuál va a ser la máscara subred? La 255. ¿Ya? Y se escribe o se agrega con el comando netmask. Ahí está, la máscara 24. Address netmask, ¿cierto? Tenemos que indicarle cuál es el gateway, que es la dirección del router por donde va a salir. Comando gateway. Netmask. Es que. Netmask. Netmask. Igual se ve raro. ¿Cómo se...? Netmask. Máscara de red, pues La Netmask. N es como así, entonces, como está pegada esta parte, Netmask. se pone- Netmask. Parece Netmask. Netmask. Por eso. De máscara de red, por inglés. Netmask. ¿Cierto? 192, 168, 1.1. Y el gateway 192.168.1.1. ¿Sí? Tenemos el gateway. Netmax. Netmask. Mask, ¿cierto? Tenemos la IP, la máscara, el gateway. También nos falta la red. Aquí se agrega la red. Comando network. Y la red la tenemos también anotada ahí, pues ¿cuál es? Ahí está. 192.168.1.0. 1.0. ¿Ya? Broadcast también, que representa la dirección donde termina esa red. ¿Cuál es la última dirección de esa red? Y es la 192.168.1.255. Broadcast. ¿Bien? Si tuviésemos DNS, lo tendríamos que agregar. ¿Ya? Si tuviésemos.
Y el DNS se agrega con el comando DNS-name servers, con S. Y ahí vendría la dirección del DNS. ¿Ya? Pero como no tenemos, lo omitimos, ¿cierto? ¿Sí? No es necesario que vaya. Igual si más adelante queremos agregar un DNS, tendríamos que agregar la última línea. ¿Ya? No les recomiendo que si no hay, mejor no anotarlo, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? ¿Cómo se guarda? Control O, Enter, Control X. Y ahora apague su máquina. Chutamos. Listo. Guardamos y apagamos. No. Ahí estaríamos listos. La próxima clase vamos a configurar ya los routers. Aquí se apaga igual que en la otra. Ahí se apaga igual, pero también la podemos apagar así, po. Si queda encendida. De hecho, mira, me pasa algo. Mira, la apagué la máquina, pero fíjate lo que pasa acá. Lo prendí. Queda prendida. Entonces, ¿cómo se apaga? Los comandos no sirven. Te fijas que si yo quiero apagar la máquina, el Windows 7 en apagar queda igual encendida, po. Se apaga desde aquí. Stop. Después igual Y ahí se apaga realmente. Todo puede ser stop ahí arriba. Claro, fíjese, cuando yo presiono stop, ahí se apagan realmente. O lo otro es que yo apague con el botón stop y apaga todas las máquinas de una. Hay que tener cuidado porque si yo presiono el botón start, ¿qué va a levantar? todo. Todo. Y si tengo, imagínate, tengo una topología con 20 computadores. No, se te. Y yo prefiero hacer de uno en uno. Claro. De uno en uno. Un router, el Tienes que router. prender en un orden específico. Claro. Lo primero que deben encender son los routers siempre. Cuando teníamos que vender cosas así. Sí, cuando